¿Consideras que los desahucios son un método de disciplinamiento, podemos decir, para la clase trabajadora? Totalmente un ejemplo de. Es un ejemplo de has de pagar. Has de pagar sí, sí, y has de pagar una cantidad elevada y a la voluntad de Solvia, a la voluntad del casero que tenga 4 casas, y o has de pagar y fuera, y ya no, es que tenemos que tener claro que es que, aunque pagues, eso, que si tú pagas 500 al mes, pero al casero se le plantan las narices que sean 800 y que te va a tirar de ahí si tú solo eres capaz de pagar 500, o incluso decir, mira, te pago hasta 50 euros más al mes. No. Yo quiero que alguien aquí pague 800 y esa persona no vas a ser tú y te vas. Y si no te vas, eres un intiocupa o eres cualquier término de estos de mierda que suenan en los medios de comunicación últimamente. ¿Crees que los medios de comunicación han tenido mucho que ver, sobre todo en blasfemar, por así decirlo de alguna manera, a los movimientos sociales de la vivienda? Yo diría que eso, es que igual eso no se ha podido dar tanto porque es eso, ya la propia legislación en sí, como plantes un poco de cara, nos encontramos con ese disciplinamiento de miles de euros de multas, miles de euros en multas y tal, y es que como no, como trates de hacer algún movimiento, yo diría que más que la condena a los movimientos sociales en sí, que también se da, es sobre todo de una manera más ideológica, como por ejemplo todos estos anuncios de alarmas que se viene dando Sí. El tema últimamente de la ocupación, relacionados ¿no? con la ocupación. ¿Cuántas veces vemos en medios los anuncios de Prosegur, los de eso, Prosegur que está vinculada a Movistar, los de Securitas? O sea, hablamos de empresas grandes que gastan mucho en toda clase de medios de comunicación, radio, tele, internet, etcétera, para asustar a esa pequeña clase propietaria. Creo que se me van a meter en mi casa. No, nadie se va a meter en tu casa. De hecho, se apela muchísimo al te vas a ir, creo que hay un anuncio de hecho en televisión que apela a que te vas a ir de vacaciones y se van a meter en tu casa, es la única que tienes, ¿no? Y es como, a ver, vamos a relajarnos, ¿no? La cuestión de la ocupación Sí, tampoco va por ahí. no, tengo miedo de que se van a meter a mi chalet. No vas a tener ni un chalet ni vas a tener una casa. Vas a pagarle 800, 900 euros a la persona que te quiera alquilar y ¿qué miedo vas a tener de que se metan en tu casa si no tienes casa? Claro, es que eso es un problema que solo tienen los propietarios, ¿no? Los Exacto. inquilinos no tenemos el problema de que nos vayan a ocupar nuestras casas. Exacto. De hecho, la gran mayoría de ocupaciones se ocurren a casas que pertenecen al banco, no a casas individuales, que es una de las grandes falacias que se toman, ¿no? En plan, te pones a discutir con alguien y de normal lo primero que te dice es, pues, imagínate que te ocupan a ti la casa y yo. Y es como, no Pero que tiene es ni mi una casa. lógica. No me van a ocupar la casa, además no tengo casa, pero... Es que es una barbaridad tras otra, al final. Sí, no, pero incluso luego vemos ese tipo de discursos dentro de la propia clase trabajadora. Por ejemplo, nosotros desde Sinergia hace unos meses estuvimos haciendo encuestas en los barrios y tal, ¿no? Pues preguntando, pues a qué clase social, bueno, preguntábamos de muchas cosas, ¿no? Pero a qué clase social perteneces o de qué clase social te sientes, cuáles consideras que son los principales problemas de este país. Incluso en los barrios más pobres de Alicante, ¿no? Te nombraban como uno de los principales problemas la ocupación. Y era en plan, vamos a ver. No es decir, cómo nos han manipulado, ¿no? Al final a toda la clase trabajadora para que consideremos que el enemigo es el ocupa y no el propietario. Es que es increíble. Claro, se nos plantea eso o sea, se nos plantea como un problema la ocupación cuando por nuestra situación, o sea, el principal problema es la no posibilidad de vivienda y la ocupación es eso, es una cosa a base de machacar en medios. Si no, no es, Y, no es una cosa que nos nazca de una manera natural, por así decirlo, No. dentro de De hecho, lo nuestra. natural seguramente es vivir bajo un techo, no, no estar en contra de aquel que reivindica que tiene derecho a poder vivir así. de hecho, muchos, hasta que no le llega el pan, no tienen ni idea de lo que hablan. O sea, muchas No. veces es condenar a la persona que tienes al lado, pero luego, hasta que no te pasa a ti, no te das cuenta de la realidad social en la que vive esa persona, por ejemplo. Pero es un poco... A mí me resulta bastante sorprendente, ¿no? Porque al final yo creo que prácticamente todos conocemos a personas que están en situaciones complicadas, ¿no? Mm. Y incluso con respecto a la cuestión de la vivienda. Es curioso, ¿no? Mm. Sí, porque al final lo que se intenta sobre todo es criminalizar a esa persona cuando en verdad no es problema suya, por ejemplo, haber nacido pobre y no poder pagar una casa. ¿No? Y es también tratar la cuestión de la vivienda como una cuestión individual, ¿no? En vez de Exacto. como una cuestión colectiva que al final nos afecta a todas. Si mi vecina no puede tener acceso a la vivienda, evidentemente también es mi problema, es problema de toda la comunidad. Y es un problema estructural. Entonces no lo podemos...
intenta resolver de una manera individual, más allá de que evidentemente, pues por ejemplo, a través del sindicato se vayan a tratar casos concretos, ¿no? Pero es eso, al final ir generando ese tejido barrial que vaya a permitir defender la vivienda como un derecho de todas. Claro, porque es que no le afecte, a mí no me afecta. Y hay varios miembros en el sindicato al que no les afecta, pero mucha gente sí. A veces nos Que al final te encontramos. afecta, ¿no? Porque me Claro, refiero, una cosa es que digas, "Ah, vale, este mes lo puedo pagar", si pero te, bueno, afectarte te afecta, ¿no? si te Pero importa algo más que tú mismo, te va a afectar. Exacto. Y además es que qué complejo eso. nos suben los alquileres, nos despojan el derecho a la vivienda. Claro que nos afecta. Al Y eso final, queremos reivindicar hoy aquí, sí, al ¿no? Que al final, final es una cuestión de todas. sí, es que al final, por desgracia, la filosofía y la ideología neoliberal, sobre todo desde la versión más individualista, ha hecho muchísimo daño a las personas, sobre todo a culpabilizar en exceso, parece que incluso cristianismo, eh, a la persona que está siendo desahuciada o que tiene problemas para pagar. Siempre te viene el típico, ya, pero es que seguro que lo gasta en tonterías y al final es como, hola. En lo que le dé la ¿Pero de gana. dónde quieres que saque 800 euros? Vamos a ver. Exacto, o sea, si el 44%, 40% de las personas destinan su salario al alquiler o a cosas de casa, es que al final es inviable. Es que es inviable, porque si ganas 1.000 euros o ganas 800, si te tienes que pagar 500, te queda 300 para comer, y si eso. Y luego paga luz, agua y todo lo demás, que es absolutamente imposible, ¿no? A ver, las condiciones de vida de la clase trabajadora están empeorando cada vez más, ¿no? Y realmente no parece que tengamos una solución a nuestro alcance ahora, pero hay que construirla, ¿no? Es lo único que nos queda. A mí igualmente me gustaría también preguntarte una cosita que es, cuando va una persona que han desahuciado o que pretenden desahuciar, ¿cuál es el procedimiento que seguís de normal o qué acciones soléis seguir de normal para que esta persona no se quede sin casa, por ejemplo? Suele ser sobre todo acompañamiento a X instituciones. Normalmente suele ser centros sociales, el EVA, o sea, el Instituto Autonómico que cubre esta cuestión. Y eso se suelen ser instituciones locales y autonómicas, suele ser un poco darle la turra a juzgados, centros sociales y EVA. Y es un caso en el que si no nos encontraran a nosotros serían personas que incluso se verían especialmente perjudicadas, pues ya no hablamos solo de personas de clase trabajadora, sino también de que se nota bastante la cuestión de ser gente migrante racializada, de que bordea en que le cuesta bastante expresarse en castellano. Y si no fuera que se ha enterado de nuestra existencia, es gente que quedaría prácticamente En la calle. o sea, prácticamente en la calle, o sea, sin ninguna oportunidad de saber siquiera qué le está pasando. Muchos de los casos que gestionáis acaban siendo de personas migrantes. Entiendo que también habrá muchos casos de personas alicantinas, ¿no? Sí, Pero es bastante frecuente que hayan personas migrantes, personas de la zona norte, aunque no exclusivamente. O sea, lo que no nos va a pasar seguramente es que venga gente de Luceros hacia la playa. O sea, difícil. difícilmente ahí va a ocurrir Aunque cosas. bueno, hay zonas allí también que tienen hay alguna zona que es también así de protección oficial y tal. Claro, Pero también tampoco quiero hacer una caricatura de vives por esa zona, eres pijo, eres rico, sino que quiero decir que no, pero es evidente que hay una delimitación sí, siempre de los barrios obreros y de los barrios. sí, Y que a lo mejor hace 50 años no era así y la gente podía vivir un poquito más dependiendo de dónde tenía el trabajo o otras cuestiones, pero a día de hoy hay muchísima diferencia y se nota perfectamente en qué barrio hay gente con dinerito y claro. en qué barrio estamos todos los demás, ¿no? Las partes, por así decirlo, las partes de Alicante que son de postal y las que no, Sí, de son. hecho, jolín, también es verdad que es que cada vez entiendo que en el centro vive menos gente. Me refiero que la mayoría también están destinados a alquileres turísticos, edificios enteros que se han reformado y ahora son hoteles. O sea, es que al final incluso habrá gente de toda la vida del centro de Alicante que ya no puede vivir en el Claro. centro. Y era panadera, ¿sabes? O sea, es que Claro. es absurdo. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía en la Malvarrosa, que la Malvarrosa se supone que es un sitio, bueno, allí en Valencia, que es un sitio, ¿Barrio bien? un barrio bien. Yo vivía justo en la parte de frontera, ¿no? O sea, justo cuando acababa mi calle empezaba la zona rica de la Malvarrosa y era súper curioso verlo porque en la zona de, vamos a decir derecha, porque por situarme, literalmente había gente que estaba muy empobrecida, muy empobrecida. Y eso al final pues va a acabar llevando a mucha gente a ocupar, ¿no? Yo creo que es una cuestión. La hemos ido ahí tratando como un poquito como a pinceladas y tal durante el podcast, pero me gustaría profundizar un poquito más en el tema de la ocupación. Eh,
Es un tema ¿Ves que alguna limitación al movimiento ocupa? yo diría que, o sea, es una herramienta que a nivel personal yo la veo total y absolutamente legítima y necesaria. Yo las limitaciones que le vería igual es que es una cuestión no tanto de solucionar una cuestión individual, sino que hay que, o sea, trataría de construir un tejido colectivo más potente, más visible, por así decirlo. Y, por ejemplo, la clase de herramientas que se están dando en Madrid, en Valencia y Barcelona, que legitiman también y defienden estas ideas, yo optaría más por esa clase de cuestiones. ¿Te refieres a no la ocupación individual, sino al fomentar la ocupación pues, de edificios o de espacios más grandes en los que Sí, pueda cohabitar mucha gente? sí, de bloques, porque además, una vez se conquista más allá de, por ejemplo, yo estoy en un piso, son cosas que cuestan también más de combatir y desahuciar, y los medios del Estado tienen que organizarse de una manera superior para combatir eso. Yo, de hecho, cuando vivía también, estoy aquí recreando ahí mi época de Valencia, pero cuando vivía en Valencia, me acuerdo que la policía, sobre todo, lo que más intentaba, ¿cómo era? Se me ha ido el nombre. El centro social ocupado del Horta, Ujú. me acuerdo que una vez intentaron deshacerlo, no, sino desalojarlo, ¿no? Entraron toda la policía y es que literalmente todo el barrio, había un tejido tan fuerte ahí que todo el barrio de Benimaclet se presentó allí y es que no lo movieron de allí. Es que Luego hemos tenido otros casos que no han salido así, como el caso de la Ruina y el Cubo, que han justo. sido recientemente desalojados y bueno, pues al final, Y de hecho, es un caso en el que recientemente, en las elecciones, vimos a partidos, a estos escuadrones parapoliciales organizarse en contra de ellos y ponerles en el foco, que en ese momento no conseguían desalojarlo, pero sí se ha acabado dando con el tiempo unas pocas semanas después. Así que es, también con una brutalidad policial increíble, sí, porque o sea, las imágenes dan miedito de sí, lo que son capaces de hacer por desalojar un centro social. claro, y los policías celebrándolo, o sea, tomándose luego una foto después, que es una cosa en la que, aunque no lo vayas a ver de una manera tan clara cuando desahucian a una persona mayor, como nos pasó en Alicante con un caso que fue bastante sonado hace un año, después sí que les ves en ese ambiente como distendido, como hay de, a pesar de que hayamos hecho un trabajo sucio, da igual, nosotros seguimos a nuestra cosa y A ver, como perritos del Estado, ellos están muy orgullosos de hacer lo que hacen, si no, no lo claro, harían. es como una mera herramienta que ya ha cumplido con su trabajo y ya le da igual lo que pase con esa persona después. Es increíble. Yo no entiendo la falta de empatía que pueden llegar a tener. Es que no me cabe en la cabeza, te lo juro. Sí que lo entiendo, obviamente lo entiendo, pero es que me explota la No cabeza. apelaría a la empatía en Ya. ese caso. Como al Claro, final aquí cada uno tiene su función, la Ya. nuestra es producir mercancías o, Ya, sí, a ver, que nos exploten, que saquen beneficio de nosotros y la suya, pues defenderlos y ya está. no, sí, al final A nivel individual y personal, sí, ¿no? Y puede ser complejo de entender, pero bueno, al final esta peña tampoco es una parte de la clase trabajadora, así que Exacto, nos eso la es viene verdad. pelando un poquito bastante. Eso es verdad. Pues no sé, chicos, ¿cómo veis la cosa? ¿Hay alguna cosilla que te gustaría comentar, Cristian, que no hayamos comentado hasta ahora? yo sobre todo si apelaría eso, a, como decía antes, a la organización del Sindicato de Barri Carolines. Y una cosa que siempre comento como en Petit Comité, a mis más allegados y tal, es que una cosa que desearía es un segundo sindicato más o más de este tipo de organizaciones en Alicante, porque por ejemplo, en ciudades más grandes empieza a darse casi el sindicato por zona, por barrio, por distrito, y en Alicante es una ciudad que no es que sea inmensa, pero sí es una ciudad donde un sindicato se nos queda muy corto y solo somos uno. A veces colaboramos, algunos de nuestros miembros están en algún otro tipo de organizaciones que bordean el carácter de ONG y tal, e incluso hacen un papel casi cubriendo lo que deberían de hacer las instituciones, que van a estas personas antes que a las instituciones. Una cosa que me encantaría es al mínimo un segundo sindicato, porque nos pilla en algún caso y no es uno, ya de hecho nos ha venido recientemente algún caso de, por ejemplo, problema de la vivienda, desahucios en el cementerio. Y el cementerio está muy al margen de Alicante, del centro. Es una zona que ya por la cuestión urbanística está marginada. Está a como 7 u 8 kilómetros del centro y es una cosa que a la hora de ir a organizarse, de defenderlo, es difícil para la gente en general reunir allí a decenas de personas, enterarte de ello. Y es una cosa que lo piensas en frío y es jodido porque piensas, estamos tratando de resolver estas cosas, pero se nos escapan. Han de haber casos que se nos escapan y que no nos enteramos. Recientemente hubo uno en las 400 viviendas.
donde nos enteramos cuando ya prácticamente el desahucio estaba ya hecho. O sea, Que tú reclamas una mayor organización, ¿no? Sí, En torno a la cuestión de la vivienda, la necesidad que hay de que sí, se creen más organizaciones, ¿no? O más sindicatos de barrio en este caso, Sí, que como- para defender el derecho a la vivienda. Como ocurre, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Que al final, cada barrio al final tiene una plataforma diferente. claro, es eso. Pensemos Sindicat de Barri San Blas, o Altozano o Los Ángeles, etc. Cosas de ese estilo. Si comenzaran a salir en un futuro sería una noticia excelente para Alicante. Y eso es algo en la que también tenemos que poner, poner nosotros de nuestra parte, dando ejemplo como Sindicat de Barri Carolines, para dar ejemplo de que si se hacen estas cosas y se pueden ir obteniendo victorias, dar ejemplo de decir, sirve, hacer esto sirve. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Sí, ha Estupendo. sido un bonito discurso. Muchísimas gracias, Cristian, por haber venido hoy a participar en este episodio de Arrasando. Esperemos que hayas estado lo más a gusto posible. Sí, sí, bastante, y es eso, llamar a cada alicantina que venga a participar y a que sigáis pendiente del podcast de Sinergia. ¿Podrías, Muchas gracias. antes de acabar, podrías recordarnos de normal cuando soléis reunir en el sindicato? Sí, cada lunes a las 6. Y una cosa muy importante, que no he dicho, el lugar. El Ateneo Popular de Pla Carolines, porque si decimos, sí, mira, nos reunimos el lunes a las 6, pero no decimos que es en la calle Antonio Maura 5, es como, sí, se reúne esta gente, ¿pero dónde? ¿Cómo voy? De hecho, seguramente del Ateneo hablaremos en otro episodio, ¿no? Y de los espacios autogestionados, que al final Fantástico. es una cuestión muy importante. Dejaremos también las redes sociales del sindicato para que puedan contactaros tanto personas que desgraciadamente se estén afectadas por la cuestión de la vivienda, como para cualquier otro alicantino que quiera sumarse a esta lucha. Así que muchas gracias, compas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo episodio de Arrasando.